Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una de las cosas más fundamentales, ¿no? De cara a invertir en bolsa o principalmente a entender un gráfico. En este caso vamos a hacer lo que sería un análisis técnico, ¿vale? En este caso del gráfico del SP 500 y vamos a, pues, os voy a explicar un poco cómo hacer un primer análisis de un gráfico, ¿vale? Cómo realizar ese análisis técnico pues para realizar inversiones, ¿no? En este caso, tanto compra como venta en diferentes activos. Yo os digo de antemano, bueno, el análisis técnico es una herramienta increíblemente buena, pero sí que es cierto que a mí personalmente pues siempre me gusta juntarlo con el ámbito más fundamental, ¿vale? Más tema macro de fondo porque le da un contexto, ¿no? Más fuerte a a esa posible inversión que vayas a hacer. Pero bueno, en el vídeo de hoy, perdón, vamos a hacer qué es lo que os estoy comentando, que es puramente cómo analizar un gráfico la metodología del análisis técnico, ¿de acuerdo? Hay más metodologías por ahí, incluso metodologías diferentes que no sean solo con velas japonesas, pero bueno, en este caso que es lo más conocido, que es el análisis técnico, pues vamos a por ello, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, ya haré, si gusta estos vídeos, pues haré una secuencia más explicando lo que vienen siendo soporte, resistencia, líneas de tendencia y demás, ¿de acuerdo? Pero a nivel básico, ¿qué es lo que hay que saber? Los mercados se mueven en tres direcciones principalmente, ¿vale? Que son líneas de tendencia alcista, laterales, ¿vale? O tendencias bajistas, ¿de acuerdo? Entonces, una línea de tendencia alcista o una tendencia alcista más bien se caracteriza por tener mínimos, ¿vale? Cada vez más altos y máximos también crecientes cada vez más altos, ¿de acuerdo? Y para la línea, o en este caso la tendencia bajista, pues exactamente lo opuesto. Es decir, mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos, ¿vale? Con máximos decrecientes. En este caso, viendo esto de aquí, pues lo que podemos ver nosotros, ¿vale? Este gráfico lo estoy cogiendo desde el año, vamos a poner 2000, ¿de acuerdo? Año 2000. Entonces, primeramente, lo que vemos en este gráfico es que en esta zona de aquí tuvo una resistencia, ¿de acuerdo? Que ya os digo que en el trading lo más importante son los soportes y las resistencias por encima de cualquier otra cosa. Y vemos que aquí tenemos un soporte, ¿de acuerdo? Que fue resistencia en la zona del año junio del año 2000. Se volvió a marcar una resistencia del año 2007, un soporte más o menos octubre de 2002, ¿de acuerdo? Volvió a testear este soporte en el año 2009 y a partir de este nivel que fue, vamos a ver aquí exactamente, fue más o menos mayo de 2013, pues el mercado no paró, ¿de acuerdo? Empezó a subir, a subir, a subir y no volvió a mirar estos niveles. Eso es lo primero que podríamos hacer, ¿de acuerdo? Gráfico de tanto soportes y resistencias. Sí que es decir que lo primero que hay que hacer para analizar un gráfico, ¿vale? Es ir de un gráfico de mayor temporalidad a menor temporalidad. Y esto se hace primero para varias opciones. Es decir, según la metodología que tengas o según la idea que tengas tú de inversión, es decir, si tú lo estás haciendo un análisis para invertir más a largo plazo, pues evidentemente los gráficos que vas a tener que utilizar van a ser gráficos mensuales, semanales y diarios. Pero si yo lo que quiero hacer es una operativa intradía, pues evidentemente a mí los gráficos mensuales me dan bastante igual, ¿de acuerdo? O sea, esto no me sirve por absolutamente nada de cara a hacer mi operativa de forma intradiaria, ¿vale? Pero como ya os he dicho, como este vídeo es cómo realizar un análisis técnico, pues os quiero mostrar todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, primero lo que hay que hacer es ir de mayor a menor temporalidad. En este caso, vemos pues que podemos tirar una línea de tendencia desde estos mínimos, este soporte que marcó 2002 y en este soporte que marcó 2009. Y como os he dicho, pues la línea de tendencia alcista se caracteriza por tener mínimos cada vez más alto, ¿de acuerdo? Mínimo aquí, otro mínimo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior. Con lo cual, nosotros, por la tendencia de Dow, que son tres toques, nosotros ya podemos establecer esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Tenemos un mínimo aquí, un mínimo ascendente, otro mínimo ascendente.
y aquí otro mínimo ascendente. Muy importante y un dato a tener en cuenta, ¿vale? Vosotros podéis decir, no, es que aquí hay otro mínimo, aquí hay un mínimo, perdón, por debajo de este mínimo anterior. Es verdad, pero las velas siempre se tienen que mirar a vela cerrada, ¿de acuerdo? Me da igual que, esto se llama, para los que no entendéis tanto, estáis menos familiarizados con el mundillo, esto se llama, esto es una vela, ¿de acuerdo? Y este es su pabilo, ¿vale? Pero hay que mirar siempre el cierre de las velas, ¿vale? No este mínimo que puede marcar momentáneamente, pero finalmente cierra por encima del anterior, con lo cual nos sigue estando vigente esta línea de tendencia, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos hacer. Ya os digo, esto es un gráfico a nivel mensual, a nivel intradiario nos vale poco, pero bueno, para que sepáis un poco cómo analizar y cómo se va desarrollando la estructura, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, pues nos iríamos a un gráfico de una menor temporalidad, que en este caso es un gráfico semanal, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en función de la capacidad o en función de los datos que queráis coger, pues el gráfico os va a mostrar más o menos historial, ¿vale? Pero bueno, yo siempre lo dejo en referencia en este caso, ¿vale? Bueno, vemos aquí, esta fue 2020, esto fue la caída del COVID, ¿de acuerdo? Imaginaos, estaba aquí en máximos otra vez y llegó a caer, no sé si fue caer un 40 y pico o algo por el estilo, un 35% exactamente, en un mes. Llegó a caer, toda esta caída es del COVID, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a lo que tenemos actualmente. Recordamos, gráfico mensual, estamos en una tendencia, evidentemente, alcista de fondo, una tendencia alcista que lleva desde el año 2008, ¿de acuerdo? Con esa crisis económica que tuvimos. Entonces, de fondo, de muy fondo, ¿vale? Es un gráfico mensual, es un gráfico de línea de tendencia alcista, pero ya os digo que esto a nivel práctico no nos sirve de mucho, simplemente para contextualizar un poco. Nos bajamos a gráfico semanal y en gráfico semanal la película cambia completamente porque nosotros vemos aquí que esto, bueno, podría ser una tendencia alcista, pero vemos como aquí ya es justamente la teoría contraria, es decir, los máximos cada vez son más bajos y los mínimos también cada vez son más bajos, con lo cual la tendencia predominante ya no es tendencia alcista, como podría ser en este caso, ¿de acuerdo? Que esta fue la finalización del COVID, cuando empezó a meter la Fed medidas estimulantes para la economía y demás, vemos que los máximos son cada vez más altos, ¿de acuerdo? Son máximos cada vez más altos, más altos, más altos, más altos, más altos, hasta que esta secuencia se rompe y empiezan a suceder máximos cada vez más decrecientes y los mínimos cada vez más decrecientes, ¿de acuerdo? Además, a este nivel que es cuando ya vimos que aquí se rompía. Y ahora en semanal estamos en otro contexto totalmente diferente. Bueno, pues por contextos económicos, inflación, subidas de tipos de interés, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos exactamente lo contrario a lo que hemos visto en un gráfico semanal. Es decir, esta línea de tendencia que lleva funcionando bien desde el principio de este año pasado, el año 2022, ¿de acuerdo? Además, esto es una zona muy importante porque en el día de ayer se produjo esta caída, el gráfico chocó aquí y lo rechazó, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros en este caso haríamos exactamente lo mismo, tiraríamos otra línea de tendencia para situarnos en el precio, ¿de acuerdo? Situamos, cogemos los máximos, máximos, máximos y vamos trazando esta línea de tendencia, que en este caso es una línea de tendencia bajista, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos esto estructurado, que en semanal es una tendencia bajista, vamos a un gráfico todavía de menor temporalidad, que en este caso sería un gráfico diario. Y hacemos exactamente lo mismo. Trazamos esta línea de tendencia, como podemos ver, ¿de acuerdo? Que ya como os he comentado anteriormente, empezó desde enero del año 2022 y vamos haciendo una sucesión de puntos para pintar esa línea de tendencia y saber en qué contexto estamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Como ya hemos dicho, máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Entonces, teniendo esta estructura en diario, ya vamos, como por así decirlo, vamos acotando el precio, ¿vale? Vamos comprimiéndolo y vamos haciéndolo cada vez más pequeño para ver en qué momento estamos y poder hacer esa metodología de inversión, ¿de acuerdo? Aquí es una muy buena zona que yo aproveché de cortos porque eh, esta línea de tendencia pues nos daba pie a que podía ser respetada. Evidentemente, cuanto más toques tiene una línea de tendencia, ¿de acuerdo?
más fiable es, por así decirlo, y más difícil es romperla, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vemos estas líneas de tendencia, pues tenemos que confiar en que se van a suceder y que van a seguir funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esta línea de tendencia tenemos exactamente lo mismo. Esta tendencia bajista y esta tendencia alcista de fondo, ¿de acuerdo? Que no es más que, ya os digo, que es ir acotando el precio, ¿de acuerdo? Pero con lo único que os quiero que os quedéis es que esta tendencia es bajista para que veáis eh, cómo en diferentes temporalidades las tendencias pueden ser muy diferentes. Hemos repetido que en gráfico mensual en el largo plazo es puramente alcista, en gráfico semanal es bajista y en gráfico diario es bajista, ¿de acuerdo? Entonces, en función, ya os digo, de la temporalidad de análisis y de inversión que queráis trabajar, pues vais a tener que trabajar con unos gráficos mayores o menores. Es decir, si vosotros queréis hacer una inversión más a largo plazo de cara pues, a 5 o 10 años vista, pues evidentemente vuestros gráficos van a ser mensuales y semanales. De lo contrario, si queréis hacer una operativa más de trading, más intradiaria, pues evidentemente vuestros gráficos van a ser de 4 o 1 hora, 15 y 5 minutos, lo más recomendable, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que ir jugando con ese timing para saber qué es lo que más encaja a vosotros. Yo os digo que ya eh, bueno, los que habéis visto mis canales, mis vídeos del canal, yo soy un operativo trader intradiario, con lo cual yo opero con los gráficos de menor temporalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en gráfico hemos dicho que también estamos en una tendencia bajista, por eso que os acabo de comentar. Vamos a ver en 4 horas y en 4 horas pues ya vamos acotando el precio, ¿de acuerdo? En 4 horas vemos que este nivel de aquí es un nivel de resistencia, ¿de acuerdo? Siempre que vais haciendo cada vez más el gráfico más pequeño, tenéis que ir enfocándoos en lo que más cerca esté del precio. Es decir, de nada os sirve analizar esto porque esto ya ha pasado hace muchos días. Ahora lo más importante está aquí, está delante de vosotros. Entonces, viendo esto, tenéis que ir jugando un poco con el dibujo que tenéis anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que veo ahora mismo es que aquí hay una resistencia por esta zona que no logró superar, que evidentemente ya os he dicho que es el toque de la línea de tendencia en diario, y vemos una resistencia muy clara. ¿Qué tendríamos también aquí? Pues este soporte, ¿vale? Resistencia, soporte, es este canal que vino aquí, que ha roto con fuerza y que ha empezado a jugar hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo más normal en esta zona es que el precio venga a testear esta zona de FIBO, ¿vale? ¿De acuerdo? O que venga a testear otra vez los mínimos. En el caso de que pueda romper estos mínimos y hacer un pullback, pues entonces nos iríamos hacia abajo, hacia estos mínimos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, un poco esa estructura. Ya para analizar un poco más, te vas a otra temporalidad inferior, que es un gráfico diario. Y aquí empiezas a jugar exactamente lo mismo. Empiezas a ver qué puedes hacer con esto de aquí, ¿vale? Y con lo que tienes aquí al lado. Para empezar, ¿qué es lo que veo yo aquí? Pues que el precio en este caso puede ir a testear estos mínimos, ¿de acuerdo? Estos mínimos de aquí, máximo, mínimo, y puede ir a jugar con este nivel, ¿de acuerdo? Que sería la zona de confluencia que hemos hablado anteriormente. Si rompe ese mínimo, pues bueno, hay altas probabilidades de que el precio pues pueda venir a testear esta zona, ¿de acuerdo? Pero no es más que eso. Así que quizás que aquí es un poco difícil para un principiante analizar, porque evidentemente aquí no hay nada claro. Me hubiese gustado que hubiese una bandera bajista más clara. Sí que es cierto que aquí la puedes tener, pero no es tan clara, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poco para que os quedéis con esa estructura de cómo hay que ir de mínimo, o sea, de una mayor temporalidad en el gráfico a una menor temporalidad, ¿de acuerdo? Así que bueno, básicamente eso es lo que quería mostraros en este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resuelto algunas dudas. Y ya sabéis, si tenéis cualquier comentario, pues en los comentarios, probablemente dicho del canal. Un saludo.